Es imposible entender el presente sin tener en cuenta lo que la ciencia y la tecnología han puesto al alcance de nuestra mano. ¿Quién decide las aplicaciones de la ciencia del siglo XXI? El cerebro humano alberga el ansia de supervivencia que nos ha permitido llegar hasta aquí, la curiosidad que nos impulsa al continuo desarrollo, el poder de crear. Este amasijo de neuronas nos define como especie, aunque en los aspectos físico y biológicos no parezca muy diferente al de los simios, nuestros parientes más cercanos. El neocórtex. Pero es muy probable que la diferencia sea esencialmente una diferencia cuantitativa. No creo que haya diferencias sustanciales. Ha existido una evolución dirigida a la complejidad. Esta evolución fue la que hizo posible la transición entre las células procariotas y las eucariotas. Y cuando las células eucariotas comenzaron a generar los primeros animales y las primeras plantas, después de cientos de millones de años, evolucionaron a seres más complejos. Chemical evolution refers to changes in things that need not be capable of reproduction. Chemical evolution can give rise to new characteristics and abilities. Because of this, scientists hypothesize that under the right circumstances, chemical evolution could give rise to systems that are fully capable of reproduction. If they are correct, this would bridge the gap between chemical evolution and biological evolution, demonstrating that chemistry can indeed give rise to life. Naturalmente que las bacterias, las esponjas o las orugas todavía están entre nosotros, pero al mismo tiempo, esta evolución dirigida a la complejidad ha dado en 6 millones de años este tremendo paso desde los chimpancés hasta los seres humanos. En 6 millones de años, el tamaño del cerebro se ha multiplicado por 3. Un proceso fantásticamente rápido. La selección natural nos dice que los chimpancés son nuestros parientes biológicos más cercanos. Ellos, por su parte, guardan más similitudes con nosotros que con los orangutanes o los gorilas. Los chimpancés usan herramientas, manifiestan sus afectos con besos y caricias e incluso desarrollan un sistema de comunicación social. Son capaces de sentir emociones y de expresarlas. Aprenden a través de la simple observación y son unos excelentes imitadores de gestos y movimientos. La anatomía de su cerebro y sistema nervioso es básicamente similar a la nuestra. Los individuos que viven en estado salvaje están sometidos incluso a la constante obligación de adoptar decisiones como elegir los grupos en los que integrarse o los momentos en los que es necesario utilizar la violencia. A fin de cuentas, son homínidos, igual que nosotros. El genoma de los chimpancés es idéntico al de los seres humanos en un 99%, pero no todos son similitudes entre nosotros. También hay algunas diferencias. La más significativa es la utilización del lenguaje, una capacidad que los humanos ostentamos en rigurosa exclusiva. Un pequeñísimo cambio genético, una mínima mutación en el ADN dio una nueva forma a la laringe, a la lengua y a ciertos músculos. El conjunto de los instrumentos físicos del habla. El lenguaje no es concebible de modo individual. Solo tiene sentido desde el momento en el que se utiliza en el seno de un colectivo, el llamado ADN mitocondrial. Una clase de ADN que se aloja no en el núcleo de las células, sino en sus mitocondrias. Solo las hembras son capaces de transmitir ADN mitocondrial a su descendencia. Esto ha posibilitado un retroceso biológico en el hilo del tiempo hasta encontrar a la que probablemente fuera nuestra antecesora común, la madre de todos los Homo sapiens. Las diferentes variedades de seres humanos que habitamos hoy el planeta, lo que de forma vulgar llamamos razas,
han ido surgiendo durante estos últimos 150.000 años como formas de adaptación a los variados entornos de la vida humana. El término raza es inaceptable científicamente, no se puede aplicar a la especie humana. Ese es un concepto veterinario, vamos a decirlo así, o ganadero. No se puede hablar de razas humanas como se habla de razas de animales domésticos. Entre otras cosas porque precisamente nuestra especie es de las especies menos heterogéneas que existen entre los mamíferos. Los humanos de hace 100.000 años no vivían de modo muy distinto a los de hace 2 millones. Sin embargo, han sido suficientes 40.000 para llegar a la Luna, componer grandiosas sinfonías o hallar el modo de clonar seres vivos. La inteligencia, como cualquier otra función, es una interacción entre los genes y el medio. El objetivo final de cualquier especie de seres vivos es perdurar en el tiempo. Dicen los expertos que el periodo medio de existencia de una especie es de unos 4 millones de años. Nosotros ni siquiera hemos llegado a los 200.000. De hecho, a finales del siglo XIX, muchos investigadores aseguraban que solo quedaban algunos detalles por resolver para dar por concluidos los retos científicos. En 1900, Max Planck sienta las bases de la mecánica cuántica. En 1901 cruza el Atlántico la primera señal telegráfica. 1903 se produce el primer vuelo tripulado de una máquina movida por motor. Niels Bohr y Ernest Rutherford dilucidan la estructura general del átomo. En 1905, Einstein publica su primera teoría de la relatividad. Entre 1924 y 1929 se descubre la primera galaxia fuera de la Vía Láctea y se propone la teoría del Big Bang. Para entonces Alexander Fleming había topado con la penicilina. La década de los 40 estuvo marcada por el control de la energía nuclear. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la tecnología del radar y se construyen los primeros ordenadores electrónicos, mientras los hogares se llenan de electrodomésticos. En 1953, James Watson y Francis Crick descubren la estructura del ADN. Yuri Gagarin se convierte en el primer astronauta en 1961. 1964, Murray Gell-Mann pronostica la existencia de partículas subatómicas más pequeñas que el electrón. Y en 1967 se realiza el primer trasplante de corazón. En 1969, el hombre pone el pie en la Luna. 1973, nace la primera niña probeta. Los años 80 ven el nacimiento de Internet y la explosión de los ordenadores personales. La biotecnología avanza a gran paso con la creación de organismos modificados genéticamente y en 1997, Dolly se convierte en el primer clon de un mamífero creado a partir de una célula de animal adulto. En el año 2001, los responsables del proyecto Genoma anuncian que se ha completado el mapa genético de nuestra especie. Cada año se acelera la conquista de conocimientos y estamos más dispuestos a recibir un aluvión de innovaciones. La física avanzada a gran escala, que estudia el comportamiento de las partículas según las leyes de la mecánica cuántica, se realiza en muy pocos sitios en el mundo. En Europa se aprovechó el mito de la energía nuclear y la incertidumbre de la Guerra Fría para crear en 1953 el CERN, un centro de investigaciones nucleares cuyo principal laboratorio es el túnel de 27 kilómetros de longitud situado en la frontera entre Francia y Suiza. Es el mayor construido hasta la fecha y durante más de 10 años albergó el LEP, un acelerador con el que Europa le arrebató a Estados Unidos el liderato en la carrera de inversiones que perseguían dar caza a las partículas anunciadas por la física teórica. En los aceleradores, auténticas máquinas del tiempo capaces de reproducir las condiciones que reinaban en el universo muy poco tiempo después del Big Bang, se ha logrado conocer mucho mejor las leyes fundamentales por las que se rige la materia. En su interior se producen colisiones de partículas gracias a enormes energías cuyos resultados
tienen que ser analizados a través de sofisticados procesos, por lo que no es de extrañar que sean el punto de partida de grandes avances en software informático. En cierto sentido, los gobiernos o algunos de los organismos subvencionadores tienen la última palabra sobre lo que se va a investigar. Y entonces se produjo el gran anuncio del presidente Bush. Today we set a new course for America's space program. With the experience and knowledge gained on the moon, we will then be ready to take the next steps of space exploration, human missions to Mars and to worlds beyond. El cálculo de los costes varían ampliamente entre 40.000 y 400.000 millones de euros. Existen muchos problemas que se deben resolver, muchos obstáculos emocionantes, y no es el momento de lanzar arbitrariamente una respuesta. La Unión Europea ofrece como media el 2% de su Producto Interior Bruto en el avance de la ciencia, mientras que Estados Unidos llega al 3%. Son cifras insignificantes si se tiene en cuenta que empresas como Microsoft dedican a investigación y desarrollo el 20% de sus recursos empresariales. Muchos políticos ya no encuentran útil este tipo de inversiones. Opinan que el conocimiento que no hayamos alcanzado todavía puede esperar. Por esta razón, en 1993, el Congreso estadounidense decidió, tras varios años de desarrollo y estudios, desechar la construcción del SSC, un acelerador mucho mayor que cualquiera de los anteriores gracias a su túnel de 67 kilómetros, y que realmente habría supuesto una revolución en el estudio del mundo subatómico. Pero el proyecto suponía un desembolso de 6.000 millones de dólares. Estas bacterias fueron los primeros organismos modificados genéticamente gracias a genes extraños a ellas. Fue en 1973. Había nacido la ingeniería genética. La biología molecular, ahora rentabilizada como biotecnología, puede no solo seleccionar individuos, sino crear nuevas moléculas, nuevos genes, en definitiva, nueva vida. La patente de estos conocimientos y su utilización ha sido la gran polémica que acompañó a este proyecto desde el principio. ¿Debe ser este conocimiento un patrimonio de nuestra especie accesible a todos? ¿O se debe premiar el descubrimiento de la utilidad de un gen y permitir su uso únicamente a las empresas investigadoras? De momento, la Oficina de Patentes estadounidense otorgó en 1987 la licencia de registrar animales transgénicos. El primero fue un ratón que portaba un gen humano que produce cáncer y que desarrolló la enfermedad 2 meses después. Y al mismo tiempo, la misma oficina prohibió la patente de seres humanos modificados genéticamente en virtud de una enmienda antiesclavista de la Constitución que niega la posibilidad de poseer seres humanos. The stethoscope was invented, and guesses? 1816, technology coming, and that's part of the change in medicine. What has changed our society has been wireless devices, but the future are digital medical wireless devices. The first one, this is an electrocardiogram, and as a cardiologist, to think that you could see in real time a patient, an individual anywhere in the world on your smartphone watching their rhythm, that's incredible, and it's with us today. We have continuous glucose sensors. Right now they're under the skin, but in the future they won't have to be implanted. And of course the desired range, trying to keep glucose between 75 and less than 200, checking it every 5 minutes in a continuous glucose sensor, you'll see how that can impact diabetes. Because now, introduced by GE, is a handheld ultrasound. Why is this important? Because this is so much more sensitive. Here is an example of abdominal ultrasound and also a cardiac echo, which can be sent wireless, and then there's an example of fetal monitoring on your smartphone. So we're not just talking about physiologic metrics, the key measurements of vital signs and all those things in physiology, but also all the imaging that one could look at in your smartphone. Now, this is an example of another obsolete technology, soon to be buried, the Holter monitor. Now, how does this work? Well, there's the smart Band-Aids or these sensors that one would put on the shoe or on the wrist, and this sends a signal,
And it creates a body area network to a gateway. Gateway could be a smartphone or it could be a dedicated gateway, as today many of these things are dedicated gateways because they're not so well integrated. That signal goes to the web, the cloud, and then it can be processed and sent anywhere, to a caregiver, to a physician, back to the patient, etc. So that's basically very simplistic technology of how this works. Well, this is the most expensive bed. What if we could reduce the need for hospital beds? Well, we can. First of all, heart failure is the #1 reason for hospital admissions and readmissions in this country. The cost of heart failure is $37 billion a year, which is 80% related to hospitalization, and in the course of 30 days after a hospital stay for Medicare greater than 65 years or older, is 27% are readmitted in 30 days, and by 6 months, over 56% are readmitted. So can we improve that? Well, the idea is we take this device that I'm wearing, and we put it on 600 patients with heart failure, randomly assigned, versus 600 patients who don't have active monitoring, and see whether we can reduce heart failure readmissions, and that's exciting. And we'll start that trial, and you'll hear more about how we're going to do that, but that's a type of wireless device trial that could change medicine in the years ahead. Over 80 major diseases have been cracked at the genomic level, but this is quite extraordinary. More has been learned about the underpinnings of disease in the last 2.5 years than the history of man. Each of these has a sensor. We can give glucose sensor for diabetes to prevent it. We can prevent or have the earliest detection possible for breast cancer with an ultrasound device given to the patient. An eye patch, eye rhythm for atrial fibrillation, and a vital sign monitoring to prevent sudden cardiac death. We lose 700,000 people a year in the U.S. with sudden cardiac death. So I hope I've convinced you of this, that the impact on hospital clinic resources is profound, and then the impact on diseases is equally impressive across all these different diseases and Voyage, the iPill. You can swallow this completely integrated device. It can take pictures of your GI system, help diagnose and treat as it moves through your GI tract. It can capture that information. So genomics, proteomics, the environment, all this data is streaming at us individually and as us as poor physicians. How do we manage it? Well, we're now entering the era of systems medicine or systems biology, where we can start to integrate all this information, and by looking at the patterns, for example, in our blood of 10,000 biomarkers at a single test, we can start to look for these little patterns and detect disease in a much earlier stage. More people in Kenya and in sub-Saharan Africa have access to a mobile phone than they do clean running water. So we said, could we harness the power of mobile technology to deliver eye care in a new way? And so we developed Peak, a smartphone that enables community healthcare workers and empowers them to deliver eye care everywhere. We set about replacing traditional hospital equipment, which is bulky, expensive and fragile, with smartphone apps and hardware that make it possible to test anyone in any language and of any age. Here we have a demonstration of a 3-month-old having their vision accurately tested using an app and an eye tracker. Once we've discovered somebody has low vision, the next big challenge is to work out why. And to be able to do that, we need to have access to the inside of the eye. Traditionally, this requires expensive equipment to examine an area called the retina. The retina is the single part of the eye that has huge amounts of information about the body and its health. We've developed 3D printed, low-cost hardware that comes in at less than $5 to produce, which can then be clipped onto a smartphone and makes it possible to get views of the back of the eye of a very high quality. And the beauty is anybody can do it. In our trials on over 2,500 people, the smartphone with the add-on clip is comparable to a camera that is hugely more expensive and hugely more difficult to transport. The issue of power supply is overcome by harnessing the power of solar. Our healthcare workers travel with a solar-powered rucksack, which keeps the phone charged and backed up. It makes it possible to pick up diseases of the eye and of the body that would not be possible without access to the eye. And that clip-on device can be manufactured for just a few dollars, and people can be cured of blindness. And I think it says a lot about us as a human race if we've developed cures and we don't deliver them, but now we can. Thank you. The Maverick is an automated detection system for multiplex binding assays, which consists of hardware, software and consumables.
The instrument generates a characteristic assay sensorgram for all 32 assays running on the chip surface. For a typical immunoassay, total assay time from sample addition to result is just 15 minutes. Of all the things in this world, what is really most important to each and every one of us is our health. Far too often, being able to properly take care of yourself is simply out of reach. There are over 2 billion people on Earth that do not have proper medical care. We set out to fix that. We set out to create a device that allows you to diagnose yourself no matter where you are. So we developed a transformative technology that will do just that, called the R-Health. This will change forever how you take care of yourself and your loved ones. Perform 22 tests, many of them verified against FDA gold standards. And the technology utilizes 1,500 times less blood volume than conventional laboratory tests. Diariamente un sinfín de artículos de revistas, páginas web y programas de televisión se consagran a ella. Por la alfombra roja los fans acampan incluso semanas. En ella periodistas y fotógrafos se ganan la vida. Las estrellas promocionan sus películas y las marcas anuncian sus productos. Acontecimiento mediático al servicio de la cultura y las ventas. La alfombra roja es un microcosmos que refleja la sociedad contemporánea. Para los Oscar, la Academia contrata a Patty Fox, que se encarga de que todas las actrices estén perfectas. Su papel en Hollywood es tan importante que Patty vive entre las grandes estrellas en Beverly Hills. La alfombra roja, creada en principio para promocionar películas, se convirtió en el lugar donde los famosos revelaban el diseñador que habían elegido para esa noche. Prada, llevo Prada. Versace, es precioso. Este es de Rinacra. Estas imágenes de famosos luciendo sus diseños son tan rentables que los diseñadores han convertido sus desfiles de moda en eventos de alfombra roja. Es que se genera una gran publicidad a nivel mundial, mucho mayor de lo que conseguirían con un desfile de moda. Para saber quién cobra por llevar joyas no hay más que mirar el peinado. Si lleva el pelo recogido o muy corto, es probable que haya un cheque de por medio. Me gustan sus zapatos. ¿Tú comprarías los mismos? Sí, por supuesto que sí. ¿En serio? Sí, me gustan sus zapatos. Lleva zapatillas en la alfombra roja y eso es una pasada. El año pasado en el estreno llevó un Balenciaga. ¿Balenciaga? Sí, el año pasado en el estreno. ¿Qué estreno? Crepúsculo. Ah, eso. Esa es la esencia de la cultura de los famosos. Cuando conoces a alguien por su nombre de pila, cuando piensas, por ejemplo, Angelina estaba preciosa con ese Versace, lo que piensas es, Angelina es como una amiga mía y la llamo por su nombre de pila. O sea que a mí esa ropa también me puede quedar bien. Esa es la esencia de la fama. La gente piensa que te conoce de verdad y se identifica contigo. Para conocer el precio de tal o cual estrella, solo hay que visitar las páginas web de las agencias de talento. En ellas es más fácil de lo que parece pagar a Scarlett Johansson o a Gwyneth Paltrow para que aparezcan en la alfombra roja de tu fiesta particular. Que se preocupa por la democracia empieza a pensar, esto da miedo. Esa propaganda puede ser muy eficaz. Y los estadounidenses tenemos que encontrar formas de contrarrestarla. Pero lo que irritó a muchos no fue la emisión en sí, sino lo que significaba la reacción del pueblo norteamericano. Entonces, ¿usted no se creyó la farsa? No. Los que se dejaron engañar por una representación deberían en una sociedad ideal ser esterilizados y privados de sus derechos. Idiotas. A uno le hace dudar de su fe en la democracia. El pensar que semejante pánico pueda afectar a los que tienen que votar. Y el sol
la playa me hace mal. En los años 20, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, gracias al telescopio de Monte Wilson, se dio cuenta de que las galaxias que estudiaba se estaban alejando de la Tierra. Realizó mediciones sobre la velocidad a la que se producía este viaje y pudo deducir que cuanto más lejanas se encuentran de nuestro planeta, su velocidad es mayor. El universo se expandía y la distancia entre las galaxias aumentaba. Fue el inicio de la teoría del Big Bang. Los físicos dedujeron que en el pasado tenían que haber estado concentradas en un punto de masa y energía casi infinita. Y encontramos el inicio del universo. Este punto dio lugar a la gran explosión, el origen del espacio y del tiempo, y tuvo lugar hace 13.700 millones de años. Contamos con una teoría muy buena para explicar el comportamiento de los átomos, que es la teoría cuántica. También tenemos una teoría excelente para explicar la gravedad, que desarrolló Einstein, pero carecemos de una teoría que combine la gravedad y la cuántica. Pero si imaginas el principio del universo, cuando algo tan pesado como una estrella estaba comprimido en un simple átomo, entonces hay que pensar en la gravedad y al mismo tiempo en la cuántica. Cómo los genes determinan a los organismos. Gracias a esto. Kepler es el buscador de planetas más potente jamás creado. Y ya ha empezado a realizar descubrimientos extraordinarios. El goteo de planetas anterior a Kepler es ahora una tromba. Y lo que realmente desean los investigadores es averiguar cuántos mundos habitables podría haber ahí fuera. Basándose en los datos de Kepler, los científicos calculan que 1 de cada 6 estrellas tiene un planeta de tamaño similar al de la Tierra. Creemos que el universo tiene 13,6 billones de años. Para situar las cosas en su contexto, la Tierra y el Sistema Solar tienen apenas 4 billones de años, así que el universo es 3 veces más viejo que la Tierra. Esa franja de luz que se ve es la luz colectiva de cientos de miles de estrellas que el ojo humano no puede ver individualmente. Fue bautizada por los griegos, y al parecerse a un río de leche le llamaron Vía Láctea. Las fotografías del telescopio espacial Hubble muestran una amplia variedad de galaxias lejanas. La galaxia Sombrero, también conocida como M104. Comparada con la Vía Láctea, Sombrero tiene una protuberancia mayor comparada con el denso anillo que la rodea. La imagen de la galaxia Sombrero es un claro ejemplo de lo que sucede cuando 3 de los principales telescopios espaciales del mundo unen sus fuerzas. El Observatorio Chandra, tomando imágenes de los rayos X de alta energía que emite la galaxia Sombrero. El telescopio espacial Hubble, fotografiando imágenes y capturando la luz visible que ha hecho el viaje de millones de años luz hasta la Tierra. Y el telescopio espacial Spitzer, que captura la versión del espectro infrarrojo y examina las emisiones de calor de la galaxia Sombrero. Combinadas, estas 3 imágenes proporcionan una asombrosa e inolvidable visión de una galaxia que está a 28 millones de años luz. Pero se cree que menos del 1% del universo está constituido por materia observable, como las estrellas, planetas, polvo estelar y gas. Podemos incluso detectar la materia oscura por un fenómeno realmente extraordinario que había predicho Einstein y que se usa mucho ahora en astronomía, que denominamos lente gravitacional. La materia oscura cambia el curso de la luz que pasa a través de ella, como ocurre cuando pasa a través de un cristal curvo. Los telescopios Galex, Hubble y Spitzer pronto tendrán un nuevo vecino diseñado para ayudar a la obtención de imágenes de las galaxias lejanas. El telescopio espacial James Webb tiene programado su lanzamiento en 2013
está diseñado para explorar el espectro infrarrojo como no se ha hecho antes. El telescopio espacial James Webb difiere del telescopio Hubble en dos aspectos. En primer lugar, es más potente, tiene un espejo mayor. En segundo lugar, trabaja en longitudes de onda infrarroja más largas. La luz está determinada por la materia, y donde podemos ver la firma de esta desviación de los rayos de luz, podemos inferir que hay mucha materia oscura presente. No tenemos que ver la materia oscura directamente, no brilla, no dispersa la luz, pero podemos inferir su presencia por el efecto que tiene en los rayos de luz que atraviesan la materia oscura. La gran estrella explota al final de su vida. Y el núcleo de la estrella se colapsa en un agujero negro. O bien puede haber agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Algunas veces los agujeros negros se tragan estrellas enteras provocando violentos estallidos denominados explosiones de rayos gamma. Los agujeros negros se tragan la materia. Es domingo y el sol en la playa me hace mal. Porque no haya escapatoria posible, parece algo de ciencia ficción. Aunque en realidad es imposible decir que nunca ocurrirá algo así. Hay escenarios en los que el planeta entero no solo se hace totalmente inhabitable, sino que además queda totalmente destruido. Tal vez comenzaríamos a ver, por ejemplo, un objeto solitario del exterior, del espacio intergaláctico. Una de las posibilidades más extremas que se nos ocurre es un objeto que llamamos estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es increíblemente compacta y por su tamaño emite una luz millones de veces menos potente que la del Sol. Una estrella de neutrones es un remanente estelar dejado por una estrella mucho más gigantesca que el Sol que quema su combustible de forma veloz. Al final de su vida, cuando se queda sin combustible, todo el núcleo se destruye. Esto crea una supernova, una explosión estelar descomunal. Lo que deja tras de sí es un núcleo de una densidad increíble formado por neutrones, que tiene unos 10 kilómetros de diámetro. Como una estrella de neutrones posee una masa como la de 2 o 3 soles, su fuerza gravitatoria es muy fuerte. Eso significa que al acercarse a ella, cualquier objeto se vería sometido a unas fuerzas enormes que podrían despedazarlo. El otro aspecto realmente aterrador de una estrella de neutrones es que cuando se destruye se proyecta por el espacio a una gran velocidad. Y amenaza a cualquier cosa que quede en su trayectoria. A medida que la estrella se acerca a nuestro sistema solar, su intenso campo gravitacional perturbará las órbitas de objetos como los asteroides, y algunos de ellos podrían llegar como una lluvia letal de meteoritos. Tiempo hasta el impacto de la estrella de neutrones: 74 años, 11 meses, 30 días. Lo normal sería pensar en ir a Marte o a alguna de las lunas de Júpiter para escapar de lo que ocurra en la Tierra. Pero en una situación así, ningún lugar sería seguro porque aquí no quedaría nada. La única opción real sería buscar otro sistema solar. La verdad es que tenemos que barajar la posibilidad de que sea imposible. Los cohetes que conocemos, como el Mercurio, el Apolo y el transbordador espacial, son cohetes químicos y seguramente no podrían llegar tan lejos. Es imposible crear una nave espacial capaz de volar a otra estrella con combustible químico. Cuanto más combustible, más masa que hay que mover, lo cual necesita precisamente más combustible. Vamos a examinar varias posibilidades. Plasma. Prometedor, pero plantea muchos problemas de consumo y almacenamiento de combustible. Aquí tenemos un candidato.
Para construir una nave capaz de acelerarlo bastante como para ascender tanto, cuanto más rápido puedas desprenderte de los cohetes y los tanques, mejor. El concepto de motor de plasma se basa en el uso de la electricidad para acelerar los chorros de plasma, de modo que sea posible impulsar algo a grandes velocidades. Aunque el plasma sea más potente, seguramente exigirá mucho combustible, lo cual nos lleva al punto de partida del problema del combustible. Velas solares. Esta tecnología viene respaldada por abundantes investigaciones, especialmente en los últimos 15 años. Una vela espacial se propulsa por la luz del sol. Aunque no la sintamos cuando paseamos un día soleado, esa luz que se proyecta sobre nosotros también nos impulsa. Una lámina reflectante sujeta por un bastidor. Pero la vela solar posee un talón de Aquiles. Recibe su aceleración de la radiación de la luz del sol. Pero a medida que se aleja de la radiación, se debilita porque la luz del sol se debilita. La antimateria ha sido la gran esperanza de todos los ingenieros de sistemas de propulsión en las últimas 2 décadas. La antimateria es como una imagen reflejada de la materia. Posee la misma masa que una partícula normal, como un protón o un electrón, pero la carga y el sentido del giro son distintos. Si una partícula de materia y otra de antimateria entran en contacto, se destruyen mutuamente. Y este fenómeno libera una cantidad enorme de energía. Se unen y se convierten en energía pura, igual que la fórmula de Einstein. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es 100% eficaz. No hay comparación entre la energía que genera un kilo de antimateria y la creada por los combustibles fósiles con los que estamos familiarizados. Es decenas de miles, si no cientos de miles mayor. Si no sabemos controlarla, menos canalizarla a través de un motor propulsor. Es extremadamente inestable y en caso de error catastrófica. El problema es que no podemos usar cohetes químicos. Las velas solares se quedan sin potencia y la antimateria es demasiado peligrosa. Es una tecnología que podría funcionar muy bien. Lo curioso es que no es nueva, sino que tiene más de 60 años. Podría ser la respuesta. En los años 40, durante el proyecto Manhattan, hubo un físico llamado Stanislav Ulam, que propuso el lanzamiento de un enorme vehículo espacial propulsado por bombas nucleares. El proyecto Orión es un concepto muy sencillo. Imaginemos una nave espacial muy grande en cuya parte trasera hemos instalado unas grandes placas absorbentes de impactos. Lo que se hace es instalar bombas nucleares en la nave que luego se expulsan. Cuando están a cierta distancia, por ejemplo decenas de miles de metros, explotan. La explosión alcanza esta placa de empuje. Si programamos varias explosiones una detrás de otra, la nave comenzará a moverse y acelerará hasta adquirir mucha velocidad. El objeto más veloz hecho por el hombre es la sonda Voyager, que viaja al 0,006% de la velocidad de la luz. A esa velocidad llegar a otra estrella puede llevar decenas de miles de años, pero con el proyecto Orión podemos ir mucho más rápido. Es una de las formas a través de la cual la ingeniería de nuestro tiempo nos permitiría llegar a las estrellas y llegar rápido. Aire, agua, alimentos. Si no lo tenemos, no sobreviviremos. Punto. Pero por suerte los 2 primeros elementos, aire y agua, son prácticamente lo mismo hablando en términos científicos. El oxígeno es fácil de hacer. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por el agua, que es básicamente lo que hacen los organismos vivos para generar oxígeno mediante la fotosíntesis. Si la nave poseyera una central nuclear, podría generar electricidad para un periodo de tiempo muy largo, en condiciones seguras, e hidrolizando el agua generaríamos oxígeno. Sin duda tendríamos que crear cultivos nuevos resistentes a las radiaciones, a las que estarían expuestos en el espacio. Tendríamos que cultivar algas. Acabaríamos comiendo galletas de clorela y barquillos verdes que, con suerte, sabrían a espinacas secas. En términos biológicos, la supervivencia ya no está reservada a los más fuertes. Disponemos de medios para alterar la estructura genética de nuestras células.
podemos duplicar seres humanos, hacer que sean cada vez más altos, guapos o inteligentes. Si estos cambios dependiesen de la selección natural, tendría que pasar a algún que otro millón de años antes de que pudiésemos ver los primeros resultados. Es domingo y el sol en la playa me hace mal.